16 de marzo del 2023, soy Carolina Díaz y es un gusto darles la bienvenida a la edición matinal de JN Noticias. Antes del desarrollo de la información, revisemos nuestros titulares. Salas Arenas, sobre sentencia del Tribunal Constitucional, señala que el JNE se defiende con las herramientas que le otorgan la ley y la democracia. La OMPE aprueba el diseño de cédula para las elecciones municipales complementarias 2023. Y JNE y Ashanti Perú lanzan programa Jóvenes por los Derechos Humanos. Y comenzamos con la información. El ministro de Justicia, José Tello, afirmó que un nuevo adelanto de elecciones generales solo depende de la voluntad y disposición del Congreso. El ministro de Justicia, José Tello, reafirmó que el Ejecutivo está listo para convocar un adelanto de elecciones, pero la decisión está en el Parlamento Nacional. En muchas ocasiones no nos aferramos al cargo. Nosotros sí hemos expresado nuestra voluntad de un adelanto de elecciones, hemos presentado 2 proyectos de ley en torno a eso, pero finalmente es el Parlamento el que está tomando decisiones al respecto. Tello sostuvo estas declaraciones tras darse a conocer el rechazo en la Comisión de Constitución del proyecto de ley sobre un adelanto de elecciones para el 2023. Recordó que muchas veces el Ejecutivo ha exhortado al Parlamento para que se debata y apruebe el adelanto de elecciones e incluso con la presentación de iniciativas legislativas. Si bien consideró que ya es complicado realizar un adelanto de elecciones para el 2023, abrió la posibilidad para unos comicios en el 2024 y agregó que solo es cuestión de la decisión parlamentaria. Ellos son autónomos, es un poder del Estado, ellos legislan y las reformas constitucionales son una labor legislativa que solamente la puede hacer el Parlamento. Entonces tenemos que ver que ellos resuelven el proceso. Ahora, también son responsables ante la opinión pública de las decisiones que toman. Cabe recordar que la Comisión de Constitución no logró los votos necesarios para aprobar un nuevo dictamen sobre adelanto de elecciones este año y cambio de mandato en abril y mayo 2024. Y el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, expresó su solidaridad a la ciudadanía en el contexto de las inundaciones en distintos departamentos del Perú por el ciclón Yaku. A continuación los detalles. En el contexto de las inundaciones y daños que padecen distintos departamentos en la costa del ciclón Yaku, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, expresó sus deseos de que nuestro país se recupere tras este fenómeno inusual. Hemos solidarizado con todas las personas que han perdido bienes y con todas las familias que han perdido familiares como consecuencia de este fenómeno natural que ha golpeado tan fuertemente al país y que no se sabe si todavía lo seguirá haciendo. Es muy triste, muy lamentable y además demostrativo de que debemos tomar precauciones de otro nivel. O sea, no hemos estado nunca preparados para las inundaciones tradicionales que se repiten periódicamente, pero esta no es una inundación tradicional, o sea, ha ido más allá de lo habitual. Asimismo, Salas Arenas precisó que la oficina desconcentrada de Piura se ha visto afectada por los deslizamientos que han ocurrido en la región y recomendó a la ciudadanía tomar precauciones ante este fenómeno natural. Nosotros tenemos una relativa afectación en Piura, en la ODE de Piura, y en otros lugares es mucho menor, gracias a Dios. Es bueno que los especialistas orienten al país sobre la forma y modo en que debemos tomar precauciones razonables para evitar daños personales, daños materiales y poder continuar hacia adelante, porque el daño infligido a la infraestructura vial, industrial y agrícola es de enorme connotación. Esperamos que el país se pueda recuperar pronto.
Bien, y tenemos información con una nota de prensa del Jurado Nacional de Elecciones, donde el presidente del JN, Salas Arenas, ha referido que el Jurado Nacional de Elecciones se defiende con las herramientas que le otorgan la ley y la democracia. Afirmó que su institución defiende su autonomía e independencia con las herramientas que le otorgan la ley y lamentó que persista aún la intención de someter a los miembros de los organismos electorales a decisiones políticas y no jurídicas. Además, ha recordado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya ha señalado sobre situaciones similares ocurridas en otros países, la inconveniencia absoluta de que los órganos judiciales y por ende también los electorales se encuentren sometidos a tales criterios. Finalmente, consideró el enorme riesgo que implica este doblegamiento de la independencia de las referidas instituciones con la finalidad de obtener resultados políticos a como de lugar. Es lo que ha indicado el magistrado del Jurado Nacional de Elecciones con respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional. Y es por ello que tenemos ahora una entrevista y estamos acompañados de José Naupari, quien es especialista en temas electorales y con quien vamos a hablar sobre esta exhortación incluida en la sentencia. Muy buenos días. Muy buen día. Por favor, vamos a comenzar explicándole a la ciudadanía de qué se trata esta sentencia que ya ha salido días previos sobre incluir a los organismos electorales, en hacer una exhortación al Congreso para que los incluya en este artículo 99. Claro, habría que señalar que efectivamente el Tribunal Constitucional ha exhortado al Congreso de la República a que efectivamente se reforme la Constitución a efectos de incluir a los organismos del sistema electoral dentro del artículo 99 de la Constitución. ¿Ello qué implicaría? Ello implicaría dos cosas. Primero, otorgarle a los miembros del sistema electoral la prerrogativa del antejuicio político. ¿Qué implica el antejuicio político? Que si yo cometo un delito en el ejercicio de mis funciones, no es que automáticamente el Ministerio Público puede investigarme y el Poder Judicial procesarme, sino que previamente tendría el Congreso de la República que autorizar ese procesamiento por parte, evidentemente, del Ministerio Público y del Poder Judicial. Pero también el artículo 99 permitiría que los miembros del sistema electoral sean pasibles de un juicio político. ¿Qué implica un juicio político? Que yo pueda sancionar a un alto funcionario por la comisión de una infracción a la Constitución. La Constitución es una norma jurídica, sí. ¿Debiera evaluarse bajo estándares jurídicos? Sí, pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué se le dice juicio político? Porque, entre comillas, el órgano sancionador o la entidad sancionadora va a ser uno de naturaleza eminentemente política, como es el Congreso de la República. Correcto. Y dentro de ello, y por ello, y tras esta exhortación que ha hecho el TC al Congreso de la República, es que ya se han presentado algunas propuestas legislativas en cuanto a la Comisión de Constitución, ¿no? ¿Qué opinas sobre estas propuestas que se han presentado? Bueno, ahí habría que dividir, digamos casi en tres momentos o en tres distintos grupos de proyectos, ¿no? Bueno, primero, efectivamente, está el de Avanza País, a iniciativa de la congresista Rosalía Muruz, que se presenta antes incluso que se emita el comunicado con la sentencia del TC. ¿No? Porque ni siquiera se cita ello, ¿no? Y se enfoca en el presidente de la institución, pero pretende incluir a todos los miembros del sistema electoral dentro del 99. Luego viene otro segundo grupo de proyectos de ley que ya cogen el comunicado del TC, donde daba cuenta de la parte resolutiva de la sentencia del Tribunal Constitucional, y luego ya viene un tercer grupo de proyectos de ley que ya con la sentencia publicada reproducen los fundamentos de la sentencia del TC, en el cual, a diferencia del 2003, pretenden que ya no solamente haya antejuicio, sino juicio político a los miembros del sistema electoral, y plantean esa reforma. Pero en este último grupo, digamos, hay un proyecto de ley, por ejemplo, el del congresista Luis Vergara, de Acción Popular, que propone, por ejemplo, que solamente se le otorgue la prerrogativa del antejuicio a los miembros del sistema y no el juicio político, a diferencia, por ejemplo, de los proyectos de Fuerza Popular a iniciativa de la congresista Juárez, de APP a iniciativa del congresista Alejandro Soto, del congresista Aragón, del congresista Wilson Soto, también de AP, que sí proponen antejuicio y juicio político. Correcto. Estos proyectos de ley que usted me ha mencionado, algunos señalan que el fin es establecer un mecanismo constitucional para controlar el normal funcionamiento en este caso, de las competencias de los funcionarios. ¿Es que acaso no existe un control que ellos tienen, en este caso, el sistema electoral? Claro, lo que ocurre ahí, vamos a tener que considerar, una cosa es que exista control, otra cosa es quién ejerce el control y el tipo de control que ejerce y cuándo lo ejerce, que es un tema distinto. Digamos. A ver, por ejemplo, en el caso de los jefes de OMPE y jefe de RENIEC, jefe o jefa, evidentemente, la Constitución establece que si ellos cometen una falta grave, ni siquiera estamos hablando de delito, la JNJ, que es la que los designa, porque no es que los elige, los designa, previo concurso público de méritos, los puede destituir. En el caso de
el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que proviene efectivamente del Poder Judicial, porque es un juez supremo, o es elegido en tanto que es juez supremo, y al representante del Ministerio Público, que es un fiscal supremo, la JNJ puede, ciertamente, al menos en abstracto, tiene competencia para ejercer su potestad disciplinaria sobre jueces y fiscales supremos. Respecto de, pero estamos hablando de un tema relacionado con responsabilidad administrativa funcional, si se quiere, o una responsabilidad disciplinaria, si quisiéramos utilizar el término, pero nunca un tema de control político. ¿No? Ahí el tema es qué tipo, nuevamente, el tipo de control que ejerzo y quién lo ejerce. O sea, nadie podría estar en contra de que existan controles. El tema es a quién le atribuyes el ejercicio de ese control y cuáles son los parámetros para el ejercicio del control. Es decir, por ejemplo, una cosa es que el TC en ejercicio de su función jurisdiccional haga control jurídico y jurisdiccional, va a la redundancia, y otra cosa es que un órgano político que proviene de organizaciones políticas que están, digamos, que en cierta medida en una interacción directa con el Jurado Nacional de Elecciones o el sistema electoral en general, sea que termine siendo encargado de sancionar, porque acá ya no estamos hablando de autorizo o no autorizo a que sean los órganos independientes, Ministerio Público y Poder Judicial los que evalúen si cometiste un delito o no, sino yo directamente te sanciono por una infracción a la Constitución. Correcto, y ese es el control político del cual están hablando. Incluso la Defensoría del Pueblo se pronunció previamente también ante este fallo, sosteniendo que constituye un retroceso y vulnera las bases del Estado constitucional del derecho peruano. Asimismo, el Poder Judicial recientemente también indicando que para abrir la posibilidad de tramitar acusaciones constitucionales contra integrantes del Pleno del JNE y del sistema electoral en sí, sería un riesgo de bloquear su autonomía, ¿no? Entonces esto me lleva a la siguiente pregunta. El Congreso es el ente, en este caso, idóneo para poder juzgar o denunciar a los titulares del sistema electoral. Claro, nuevamente, distingamos antejuicio de juicio político. ¿No? Hablando de juicio político. En el caso de juicio político particularmente considero que no. Pero ahí es un tema más de diseño, ¿no? Digamos, nuevamente, el Jurado Nacional de Elecciones, sobre todo el Jurado Nacional de Elecciones, porque nuevamente en el caso de OMPE y RENIEC tienen la posibilidad de ser sancionados por la JNJ, con lo cual no habría necesidad, en principio, de que intervenga el Congreso. Y en el caso del jurado habría que recordar que ejerce fundamentalmente función jurisdiccional. Entonces, y las resoluciones del Jurado de Elecciones, en todo caso, si uno está en desacuerdo, que se vaya a un amparo, ¿no? Pero pretender o abrir la puerta a que en el ejercicio de la función jurisdiccional se quiera incorporar una sanción política, ya es un tema, como bien lo menciona el PJ, un riesgo, ¿no? Correcto. Entonces, y por eso un poco lo que usted ha mencionado en el comunicado, en la nota de prensa del JNE, que da cuenta del pronunciamiento de la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana más bien recomienda, no solamente respecto a los órganos electorales, sino en general, de quienes ejercen la función jurisdiccional, que quienes ejercen la función jurisdiccional no debieran estar sometidas a un control de naturaleza política. Y esto no quiere decir, como pareciera ser que lo quiso plantear su parte conservativa del TC, que haya un halo de impunidad, porque al final del día los controles interinstitucionales tienen que haber, pero el tema nuevamente es la naturaleza del control y quién lo ejerce. Y más porque en este caso, JNE, OMPE y RENIEC son los encargados de realizar procesos electorales donde están incluidos muchos de los que son elegidos dentro de un parlamento. Entonces, podría prestarse también estas denuncias, si hablamos de juicio político, para una especie de venganza en cuanto a los titulares del sistema electoral también. Claro, lamentablemente usted lo ha mencionado, podría, y por eso justamente es un grave riesgo, efectivamente, a la autonomía, porque acá ya no estamos hablando solamente, como en un inicio se quería, de uno de los 5 miembros, ¿no? Acá ya estamos hablando sobre la posibilidad de ir contra todo el sistema, ¿no? Y lamentablemente lo que no pudieron lograr, si quisiéramos plantearlo en un escenario como el actual, lo que no se pueda lograr a través de comisiones investigadoras, lo van a querer lograr porque cualquier congresista puede plantear una denuncia constitucional a nivel de justamente una denuncia por juicio político. Ahora, claro, probablemente van a decir en la contraparte, oye, pero igual necesito 87 votos. Sí, pero recordemos que esta misma sentencia del TC lo que ha dicho es, mira, si hay afectación a derechos fundamentales, podrás entrar, pero le ha dado mucha discrecionalidad, o en todo caso un amplio grado de discrecionalidad a lo que ellos han denominado las cuestiones políticas no justiciables. Pero ojo, cuando hablamos de infracciones constitucionales, estamos hablando de sanciones, y ahí no puede haber una interpretación extensiva de decir, no, acá es un tema de mero razonamiento político. No, la Constitución es norma jurídica
estamos hablando de una infracción que va a tener una implicancia directa en derechos fundamentales de los altos funcionarios, porque los aparta de su cargo y podrías inhabilitarlo hasta por 10 años. Es decir, afectas directamente el derecho de acceso y permanencia en la función pública y en consecuencia tendríamos que tener un estándar mucho más elevado. Y es por eso, justamente, atendiendo a la naturaleza jurídica y a la implicancia jurídica de este tipo de control, que debiera más bien ir a una interpretación extensiva y a reducirse los ámbitos del control político sobre los órganos jurisdiccionales, en vez de ampliarlos, que es como lo que se está planteando. Claro. Y estas propuestas legislativas por algunos congresistas, ¿cuál va a ser su recorrido, en este caso el procedimiento dentro del Congreso de la República? ¿Va a ingresar, está ya en Comisión de Constitución, van a verlo, tienen algún tiempo establecido? Bueno, ya fueron decretadas, que yo tenga entendido, creo las 6, 7 iniciativas que ya se presentaron, y ha sido decretadas a la Comisión de Constitución y Reglamento. La Comisión de Constitución y Reglamento tendría un plazo no vinculante de hasta 60 días para el estudio y dictamen de estas iniciativas de reforma constitucional. Evidentemente, si tienen los votos, esto será, se publicará el dictamen tendrá que estar publicado 7 días, luego el Consejo Directivo ya podría incluirlo en la agenda del Pleno del Congreso, y ahí, si tiene 66 votos y no 87, pues tendrá que ir a un referéndum ratificatorio, y si tuviera 87 votos, el Congreso de la República tendría la decisión de determinar si lo vota a exclusividad en una segunda legislatura o si, pese a tener 87 votos a más, lo manda a un referéndum ratificatorio. Correcto, entonces vamos a estar atentos a lo que pueda suceder esto en el Congreso de la República. Nosotros también hacemos referencia dentro de esta nota de prensa del Jurado Nacional de Elecciones. También indicó el magistrado Jorge Luis Salas Arenas que desde hace un buen tiempo ya es objeto de ataque de diversos sectores, en este caso, y más recientemente por cualquier motivo. Y es por ello que también es preocupante esta exhortación incluida dentro de la sentencia. Nosotros agradecemos a usted la presencia por aquí en JN Noticias, y nosotros nos vamos a un breve corte y volvemos con más información aquí en JN Noticias. Continuamos aquí en JN Noticias. Tras las últimas elecciones internas se evidenció una baja participación de los afiliados y afiliadas de las organizaciones políticas. Esto sería parte de la crisis de representatividad que existe en la actualidad. Los afiliados de organizaciones políticas no se sienten identificados con sus agrupaciones, y es por ello que eso se refleja en su participación de las últimas elecciones internas. Así lo señaló el especialista en temas electorales Juan Carlos Álamo. La participación ciudadana es prácticamente clave para definir de una manera u otra si se han realizado conforme a los mecanismos que la misma ley estipula, ¿no? El considerar que estas últimas elecciones internas, en estas elecciones complementarias, prácticamente hemos tenido muy poca participación, y comparándolas con las elecciones internas tradicionales en las RM 2022, prácticamente los márgenes son mucho menores. Eso nos lleva a la conclusión que la ciudadanía no se siente identificada, ni más aún los propios participantes, ¿no?, o delegados de las propias organizaciones. De la misma forma, recordó que en el Perú se cuenta con un voto obligatorio y que pese a ello se registra baja participación de la ciudadanía en las urnas. Hay que considerar que en el Perú, Carolina, durante todo nuestro tiempo de democracia, el Perú ha vivido un voto obligatorio. A diferencia de otros países donde el voto es voluntario, como en el caso de Colombia, Chile, esto conlleva a hacernos algunas interrogantes para verificar que si la baja participación electoral o la baja desinterés que tiene la población es parte de esta obligatoriedad. En ese sentido, detalló que la crisis de representatividad referidos a las organizaciones políticas se refleja en la participación de los afiliados y afiliadas. Hay especialistas que manifiestan que el Perú aún no está preparado para esta figura del voto voluntario. Correcto. Dado que prácticamente no habría una representatividad, dado a lo que está pasando ahorita con las elecciones internas, que tenemos prácticamente un ausentismo único, y que son los propios organizadores
que haya ausentismo, ¿no? Nos lleva a una gran interrogante si nuestro país, nuestro Perú, está, digamos, preparado para pasar a este voto facultativo o voluntario. Claro. Una situación bastante, digamos, para analizar profundamente. Bien, y la OMP aprobó el diseño de la cédula de sufragio que se utilizarán en las elecciones complementarias, esto en 11 distritos del país. Las labores con miras a las elecciones municipales complementarias continúan, por ello la OMP aprobó el diseño de cédula para los comicios del 2 de julio, esto a través de la resolución publicada en El Peruano. Según las especificaciones técnicas, la parte anversa incluye en el encabezado un código de barras, el texto centrado, elecciones municipales complementarias 2023 y el nombre de la región al que pertenece. Asimismo, las instrucciones al elector, marque con una cruz o un aspa dentro del recuadro del símbolo de su preferencia. De igual modo, en el reverso de la cédula está impreso con un fondo de color gris con las siglas JN, OMP RENIEC, espacios para firmar de personeros y el presidente de la mesa de sufragio. La resolución especifica además que los partidos políticos y movimientos regionales están agrupados en bloques, los mismos que fueron definidos por el resultado del sorteo de ubicación de estos en la cédula de sufragio, realizada el 18 de enero de este año. Cabe destacar que las cédulas de sufragio se utilizarán en los 11 distritos donde se llevará a cabo el proceso complementario el 2 de julio, donde más de 20.000 electores acudirán a las urnas. Y por otro lado, el Jurado Nacional de Elecciones estableció una escala de multas electorales según el nivel de pobreza para 16 distritos creados en el 2020 y 2021. El Jurado Nacional de Elecciones dispuso la aplicación de escala de multas electorales diferenciadas según nivel de pobreza, conforme a la UIT vigente, esto dirigido a distritos creados en los años 2020 y 2021. Cabe destacar que las multas referidas a omisión al sufragio se gradúan en la medida en que la circunscripción sea calificada como no pobre, pobre no extremo y pobre extremo, pues la condición socioeconómica de la circunscripción determina el importe. En ese sentido, las multas electorales se presentan como una sanción económica impuesta a los ciudadanos que no cumplieron con su deber de sufragio o no asistieron o se negaron a integrar la mesa de sufragio en la calidad de titular o suplente en un determinado proceso electoral. Como se recuerda, el JN en 2018 aprobó la tabla de multas por distrito a nivel nacional y por nivel de pobreza, y con posterioridad a la aprobación de dicha tabla se crearon nuevos distritos que por primera vez realizaron elecciones en 2022. La tabla integra entonces a 16 distritos ubicados en los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Moquegua, San Martín y Ucayali, clasificados en distintos niveles y estableciendo entonces el porcentaje de la UIT correspondiente. En ese sentido, resulta necesario disponer la aplicación de la escala de multas electorales diferenciadas por nivel de pobreza que corresponde a estos distritos según la clasificación efectuada por el INEI. El Perú ha reducido las diferencias de género de 0,43 a 0,39 puntos, de acuerdo al índice de desigualdad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En los últimos 10 años, el Perú ha reducido las brechas de género de 0,43 a 0,39 puntos, según el índice de desigualdad del Programa de las Naciones Unidas y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN. Bajo esa perspectiva, en 2019 y 2020, la mortalidad materna se redujo en 62 muertes por cada 100.000 habitantes. Respecto al cierre de brechas educativas, las mujeres de 25 y más años tienen educación secundaria. Los departamentos que experimentaron esta alza fueron Huancavelica, Huánuco, Cajamarca, Ayacucho y Apurímac. Por otro lado, en las brechas económicas, la tasa de participación de la mujer peruana en el mercado laboral es casi 64%, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Sin embargo, algunos expertos sostienen que el problema laboral no es la cantidad de mujeres trabajadoras, sino el tipo de trabajo y salario, por lo que sugieren crear más oportunidades laborales e impulsar una mejor infraestructura de atención y soporte legal. Y la organización Diálogo Político hizo un recuento de las mujeres que gobernaron en Latinoamérica. 14 fueron presidentas en los países de la región.
Con la finalidad de recordar los logros en la política de las mujeres, se destaca su participación como gobernantes de países en Latinoamérica, pese a los obstáculos, discriminación y estereotipos que se dan en la región sobre su capacidad de dirigir a una. Así lo plasmó la Plataforma para el Diálogo Democrático en América Latina, haciendo un repaso de las mujeres que fueron presidentas y actualmente ejercen esa función. Tal es el caso que en Argentina María Estela Martínez de Perón asumió la presidencia en 1974. Seguidamente en Bolivia en 1979 Lidia Gueliar Tejada. Posteriormente Violeta Barrios de Chamorro gobernó el país de Nicaragua. Asimismo en Haití Herta Pascal en 1990. En Ecuador Rosalía Arteaga en 1997. Yanek Jagán en Guyana en 1997. Y en Panamá fue presidenta Mireya Moscoso en 1999, finalizando los años 90 así. Posteriormente, en el 2006, Michelle Bachelet asumió la presidencia en Chile. Ella fue electa del país vecino en 2 periodos. Cristina Fernández también asumió la presidencia en Argentina en el 2007. Costa Rica, Laura Chinchilla fue electa en el 2010. Dilma Rousseff fue elegida por los brasileños en el año 2011 para gobernar el país, siendo así la primera mujer en gobernarlo. Yanin Áñez en Bolivia asumió como interina durante un año en el 2019. Y en el 2022, Xiomara Castro fue elegida presidenta de Honduras, que se encuentra en la actualidad gobernando. Y finalmente, el mismo año, Dina Boluarte asumió como presidenta del Perú por los hechos ocurridos a finales de año, que provocaron su asunción al puesto de la máxima gobernante del país. En ese sentido, las mujeres continúan formando parte de la política. Si bien son pocas las que llegaron a gobernar un país, los espacios para su participación son buscados por ellas y por los cuales luchan a diario desde activistas, candidatas y autoridades. Importante la participación de las mujeres entonces a nivel región Latinoamérica. Bien, en otras noticias, el Jurado Nacional de Elecciones participó en la firma de un convenio con el organismo supervisor de contrataciones del Estado a fin de contribuir al fortalecimiento de relaciones entre ambas entidades. El Jurado Nacional de Elecciones firmó el miércoles un convenio interinstitucional con el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, OCE, con el fin de fortalecer el intercambio de información y actividades que ayuden a mejorar las contrataciones públicas. En este contexto, la presidenta ejecutiva del OCE, Ada Basulto, precisó la importancia de este acuerdo y su actuación como aliados estratégicos de las entidades. Esta cooperación es importante para OCE como parte del Sistema Nacional de Abastecimiento y desde lo que es la política de Estado de la lucha contra la corrupción, porque nos va a permitir dar este soporte y acompañamiento técnico para que el Jurado Nacional de Elecciones tenga la completa seguridad de que está siendo acompañado, de que los procedimientos de selección que ellos tengan que convocar van a tener este soporte técnico adecuado y que además de ello están siempre en el tema de la lucha contra la corrupción, de fomentando la transparencia e integridad que siempre ha caracterizado también a la entidad como tal. OCE forma parte de este Sistema Nacional de Abastecimiento y nuestra competencia es esa, brindar aporte y soporte a todas las entidades de los 3 niveles de gobierno y de forma transversal. Asimismo, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, señaló por su parte que el convenio con OCE permitirá mejorar el proceso de contrataciones del JNE. Lo que nosotros requerimos es mejorar nuestras capacidades para poder desarrollar mejor la labor de contrataciones. Es bueno recordar que la ley del presupuesto exonera de varias obligaciones que para el resto del Estado existen en esa materia. Pero aún así nosotros necesitamos estar suficientemente claros para evitar incurrir en algún tipo de responsabilidad. Al evento de firma de convenio asistieron también los miembros del Pleno del JNE, así como demás funcionarios de OCE. Cabe precisar que en el mes de febrero, el Jurado Nacional de Elecciones también ha firmado convenios con la Red de Colegios Fe y Alegría, así como con el Colegio de Abogados de Lima Sur, con el fin de contribuir a la formación y educación del derecho electoral en nuestro país. Y ante el avance del ciclón Yaku y las constantes precipitaciones en la costa del Perú, el gobierno declaró en estado de emergencia por 60 días los distritos de Ancón, Pucusana,
Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo y Santa María del Mar en Lima, ello debido a los daños e inundaciones que se han registrado en dichas localidades. Esta medida se oficializó a través de un decreto supremo en el que señala que la emergencia tendrá un plazo de 60 días en dichas zonas para ejecutar medidas inmediatas y de excepción, como hemos visto en imágenes también, como muchas personas y familias han perdido sus casas y bienes, hemos podido ver en todo esta semana. Bien, llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos aquí en el 516 de Movistar TV, las redes del JNE que las tenemos en pantalla y las señales de nuestros canales aliados. Nos despedimos con imágenes de Loreto.